¿Están listos para recibir el mensaje de la palabra del Señor? ¿Cuántos saben que Dios sigue hablando? Él sigue hablando, Dios sigue dándonos palabra. Y esto es algo muy importante, que usted como hijo de Dios tiene que estar agradecido porque usted puede recibir un mensaje que viene directamente del cielo. Y eso es importante que nosotros podemos hoy. Ok, lo cambio o lo predico con los dos. Sí, es que ya está rojo este, ¿verdad? Muy bien. Les decía que es importante que nosotros recordemos, tengamos bien presente que Dios tiene una palabra fresca para nosotros. Y hoy yo quiero predicarles un mensaje que estoy seguro que nos va a traer bendición, entendimiento para los tiempos que nosotros estamos viviendo en este inicio de año. Así que ahí donde ustedes están sentados, quisiera que hiciéramos una oración por el mensaje de la palabra. Señor, muchas gracias porque sabemos que estás aquí con nosotros. Te adoramos, te bendecimos. Gracias por todas las familias de nuestra congregación, por todos los que están viéndonos en línea, por los que están aquí presentes. Señor, gracias. Abre nuestros entendimientos para que podamos recibir tu palabra y por ella ser bendecidos, Señor. Estamos agradecidos y estamos contentos por poder adorarte y bendecirte este día domingo. A ti te damos toda gloria y toda honra en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué le parece si le da un aplauso fuerte a Jesús? Déselo fuerte al Señor. Cuando estaba leyendo en la semana el libro del profeta Daniel, que está en el Antiguo Testamento, ahí el Señor me inspiró a compartirles un mensaje el día de hoy, y quisiera introducirme y recomendarles a ustedes que cuando hablamos aquí de algún libro de la Biblia, ustedes pudieran llevarse la tarea de en casa leer el libro de Daniel, por ejemplo. Este libro del profeta Daniel es un libro con una riqueza tan grande para los tiempos que vivimos hoy. Es un libro que se utiliza para poder hacer una apreciación de los últimos tiempos. Hay tantas profecías que están ahí escritas, y a mí me gustaría que, si usted no lo ha leído, lo leyera, y los que ya lo han leído, pues con más razón vuelvan a leer este libro del profeta Daniel, porque van a ver en 12 capítulos, es un libro que no está muy grande, van a ver muchas cosas sumamente interesantes. Yo voy a hacerles un resumen del capítulo 1, porque el libro de Daniel pues lleva el nombre de este profeta, Daniel. Y me puse a pensar el impacto que pueden tener la juventud, porque este libro habla mucho de Daniel, pero también habla de otros 3 jóvenes que iban con Daniel y que eran contemporáneos con el profeta, jóvenes judíos, hebreos, que cuando el rey Nabucodonosor llega a Jerusalén y dice la palabra que Dios le permite, porque esta palabra tiene que estar escrita así, Dios le permitió al rey poder llegar y hacer una devastación en Jerusalén. La Biblia dice que el mismo rey Nabucodonosor arrancó el oro que estaba en el templo santo de Dios, arrancó el oro y se trajo las cosas más valiosas para Babilonia. Y dice así la Biblia, Dios se lo permitió. Y ahí nosotros vemos cómo Dios permite. Aún hay muchas cosas que nosotros hoy podemos decir, pero ¿cómo es posible que esto está pasando? Y tiene que saber usted y yo que Dios está permitiendo que estas cosas pasen, porque está escrito, porque Dios siempre ha tenido un plan. Dice la Biblia, antes de la fundación del mundo, ya el Señor había hecho un plan de todo lo que Él haría con
con su pueblo, con su iglesia, y eso está escrito de esa manera. El Señor, todo lo que sucede no le viene a sorprender a Dios, sino que el Señor permite que pasen estas cosas porque todo tiene un propósito divino. Ahora, cuando este rey Nabucodonosor se lleva lo más valioso en cuestiones de oro y cosas y utensilios lujosos que tenían en el templo, dice la palabra que también él se lleva de lo mejor que tenían en Jerusalén o en Israel, referente a los jóvenes, a los que estuvieran jóvenes, que fueran sabios, que estuvieran saludables, que fueran intelectuales, en este caso académicos, que tenían preparación, ¿no? Fíjense que no eran cualquier persona en Israel, sino era de lo mejor. Y cómo jóvenes como estos pueden impactar no solo una nación, sino el mundo entero. Jóvenes que tienen a Dios en su corazón. Y yo le doy gracias a Dios porque nosotros tenemos jóvenes aquí en nuestra iglesia, en nuestras familias, que tienen a Dios en su corazón. Y que aunque están allá afuera en el mundo, yo confío plenamente que nuestros jóvenes cumplen un propósito de parte de Dios donde quiera que se encuentren. Nuestros jóvenes que crecieron aquí en la iglesia, que aquí se han bautizado, que aquí han recibido el bautismo del Espíritu Santo, que aquí han recibido la palabra de Dios. No subestimemos a la juventud que nosotros tenemos, porque Dios usa a los jóvenes para impactar el mundo. Y yo le doy gloria a Dios porque jóvenes que tenemos aquí son valiosos, valen más que el oro y que la plata para nuestro Dios y para nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Le da un aplauso a Dios por la juventud que tenemos, por sus hijos, el valor que tienen los jóvenes. Estos 4 jóvenes llegan a Babilonia y dice la Biblia que cuando el rey tiene este interés de tener a estos jóvenes para que sean de su ayuda, para que estén en el palacio, y el rey Nabucodonosor les asignó a una persona para que los cuidara, para que los alimentara, para que los mantuviera saludables, para que ellos tuvieran todo lo que necesitaran para cuando el rey los llamara a su presencia. Y como cosa curiosa es que ellos reciben de los mejores alimentos, dice que eran los alimentos que el mismo rey comía, las carnes que él comía y el vino que él tomaba, que eso es lo más caro hasta el día de hoy. Comer carne, filete mignon o New York steak o no sé cuál otra carne, pero hay carnes que son tan caras y hay vinos que son tan caros, y cuando te tomas un vino con un bistec es de lo más suculento que puede tener una persona, una cena. Y el rey no escatimó en que le dieran eso de cena a los jóvenes, sino él dijo, denles todos los días carne con su vinito para que ellos estén bien atendidos, que coman bien, que se la pasen bien. Y la Biblia dice que Daniel propuso en su corazón, y esto es importante, cómo Dios usa nuestras vidas y cómo Dios te pone en el corazón. Porque habría que preguntar qué es lo que Dios está poniendo en tu corazón el día de hoy. Porque Dios sigue proponiendo cosas en el corazón de los que le aman. ¿Cómo fue que Daniel dijo, él propuso en su corazón? O sea, él tuvo un sentir en su corazón. Algo Dios lo inquietó, lo inspiró y habló con él para que él, imagínense, renunciara al bistec y al vino. Eso no es tan fácil. Dios tiene que poner algo en tu corazón para que tú renuncies a ciertos placeres que te ofrece el mundo, ¿verdad? Que no era malo que se comiera la carne, ni era malo tampoco que se tomara el vino. Pero Dios propuso en su corazón, y dice la palabra que Él le dice al hombre que viene a atenderlos, mira, ¿sabes qué? Yo quisiera que a mí no me tienes que traer esta porción de carne ni de vino. Tráeme unos brócolis y tráeme unas zanahorias y tráeme unos vegetales y tráeme agua. Y el hombre que lo iba a atender le dice, ¿cómo voy a hacer eso?
si a mí me dieron la misión de cuidarte, de alimentarte, de que tú estés bien? Y él le dice, si tú te pones mal, si tú te enfermas, condenas mi cabeza delante del rey. Y Daniel le dice, no te preocupes, dame 10 días para que te puedas dar cuenta que voy a estarme alimentando de esto. Y si tú ves que me pongo débil, que me pongo mal, que me desmayo, bueno, me como la carne y me tomo el vino. Pero dame 10 días. Y la Biblia habla de Daniel como el líder, ¿verdad? Como el pastor que tiene otros 3 jóvenes que por verlo, miren, fíjense el poder de la influencia, ¿no? Estos 3 que ven que Daniel decide no comer la carne, no tomar el vino, ellos después participan de lo mismo. Y como que dijeron, ¿sabes qué, Daniel? Te vemos que tú estás haciendo esto, vamos a seguir lo que tú estás haciendo. Y ellos empiezan a comer lo mismo que él. De ahí viene el famoso ayuno de Daniel, el ayuno de vegetales. Pero lo interesante es que la Biblia dice que a causa de que Daniel y los otros 3 jóvenes se consagraron a comer esto, y dice la Biblia no contaminarse con los alimentos del rey, Dios les dio a ellos, y esto es lo interesante. Es más, yo creo que en el capítulo 1 del libro de Daniel aparece lo más interesante de todo el libro. ¿Cómo es que Dios usa a Daniel y cómo es que Dios usa a estos 3 jóvenes? Está en el capítulo 1, porque dice, Dios les dio a ellos por haberse guardado sabiduría, inteligencia, entendimiento en cuestión de tiempos, de ciencia. Miren cuántas cosas se despertaron en estos jóvenes, a diferencia de todos los demás. No sé cuántos eran los demás jóvenes, pero ellos fueron privilegiados, y a causa de su consagración, a causa de su ayuno, a causa de hacer esto, reciben de Dios dones. Y dice Daniel, hay un plus, ¿verdad? Daniel, a excepción de los 3, recibe el don de las visiones y de sueños. Daniel recibe el don de parte de Dios para interpretar sueños y visiones. Y la Biblia, y el capítulo 1 lo deja así. Y quiero leerles algo a lo que voy a llegar, que está ya en el capítulo 3 del libro de Daniel, porque en los primeros capítulos sucede que este rey Nabucodonosor tiene un sueño, y fue tan importante el sueño que tuvo este hombre. Y otra cosa interesante es que cuando Nabucodonosor el rey tiene el sueño, es porque está preocupado de qué va a pasar en el futuro. Y como a todo rey o a todo presidente o todo gobernante le preocupaba el poder. ¿Quién le quitaría el poder? Porque Nabucodonosor era el hombre más poderoso del mundo y tenía bajo su gobierno a la nación más poderosa del mundo. Y este hombre se duerme preocupado, como diciendo, ¿cuándo se levantará otro rey más grande que yo? ¿Quién podrá quitarme el poder que yo tengo? Y yo me pregunto, y creo que la mayoría de los presidentes, de los gobernantes el día de hoy se duermen preocupados. ¿Quién les va a quitar el poder? ¿Se dan cuenta ustedes que ese es el mundo en el que vivimos? Un mundo donde se pelea el poder. Esta semana lo acabamos de ver nosotros con nuestros propios ojos en las noticias. Hay un cambio de gobierno, hay un cambio de poder, y eso es un gran dilema polémico en nuestra nación. ¿Quién tiene el poder? Eso es lo que al hombre le interesa. Aquí yo quiero seguir teniendo el poder. Y el rey Nabucodonosor, mientras tiene esta gran preocupación, Dios le da un sueño, y es un sueño tan tremendo que se despierta y se le olvida el sueño. Dice la Biblia que el rey trajo a todos los magos, a todos los adivinos, a todos los astrólogos que él tenía, para que le dijeran qué había soñado. Y estos hombres, cuando se acercan al rey y le dicen, aquí estamos para servirte, dinos, ¿en qué te podemos servir? Dice, bueno, el asunto es que yo tuve un sueño y necesito que me digan, que me revelen el sueño. Y entonces ellos dicen, bueno, ok, cuéntanos el sueño. No, es que ese es el problema, no me acuerdo qué soñé. Imagínense, estos hombres le dicen, ¿y cómo te vamos a ayudar? Nunca hemos podido interpretar, no podemos adivinar. Fíjense cómo es la astrología,
el que te lean los horóscopos o las cartas. ¿Se han dado cuenta que para que te lean las cartas tienen que tirar una carta? Y de acuerdo a lo que vea, dice, veo que se te acerca una mujer por aquí. Veo que viene dinero de esta parte, alguien se muere, te dan una herencia. Pero algo tienen que ver, o tienen que ver una estrella, o tienen que ver algo, pero Dios se las puso tan difíciles porque dijo el rey, no me acuerdo de nada, ustedes tienen que adivinar aún qué soñé. Y ellos dijeron, no hay hombre, ni adivino, ni astrólogo que te vaya a poder ayudar. Solamente ellos, está escrito en la Biblia que dicen ellos, esto solo le pertenece a los dioses, para que te puedan adivinar eso. Y dice que el rey se enoja tanto que los manda a matar a todos. Y cuando sale la carta, el edicto para que los maten a todos, sabios, adivinos, quiero que vea cómo Daniel era un joven que ni siquiera estaba en la lista de los que podían llegar con el rey. Cuando a Daniel le llega la carta, que es uno de los que también se van a echar, porque Daniel estaba dentro de esos jóvenes que tenían que ayudar, él dijo, un momento, ¿por qué el rey quiere matarnos? No, el asunto es que el rey acaba de tener un sueño y trajo a sus mejores adivinos y nadie le puede adivinar el sueño. Entonces, está enojado y ha mandado matar a todos. Y Daniel pide 3 días para buscar a Dios, para orar, para pedirle a Dios que le revele cuál fue el sueño que tuvo el rey. Y ahí está lo impresionante, lo que les decía del don que recibió Daniel, porque Dios le revela a Daniel el sueño de este rey Nabucodonosor. Llega a la presencia del rey y le dice, rey, tú lo que soñaste fue lo siguiente. Tú viste una estatua que tenía una cabeza de oro, que tenía un pecho de bronce, que tenía unas piernas y unos pies, y empieza a darle la definición. Y como algo impresionante es que esa estatua tiene la revelación de los imperios del mundo entero, la historia del mundo entero. Lo que le preocupaba a Nabucodonosor, Dios se lo reveló, y no le reveló solamente lo que pasaría en su tiempo, su imperio, sino que Dios le quiso revelar al rey Nabucodonosor lo que pasaría en toda la historia de la humanidad y cómo terminaría todo. Y algo maravilloso es que la Biblia dice que hay una piedra que sale cortada de un monte, y esa piedra es Cristo, es el Señor. Esa piedra dice que vino y golpeó a esa estatua, y la estatua fue desmenuzada de cabeza a los pies, hablando del poderío de Cristo, el poderío del Señor. Y ahí está la historia, lo impresionante de este libro. Pero quiero ir a esta parte que está en el capítulo 3, verso 14, cuando habla de los 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Dice la Biblia, he sabido que ustedes, porque cuando este rey Nabucodonosor, es importante mencionar también esto, él edifica una estatua de oro, y quiero que se la imaginen y la dimensionen, porque él hizo una estatua de oro, imagínense, de oro puro, de 100 pies de alto, básicamente casi hasta el techo que tenemos aquí. Imagínense una estatua hasta el techo de nuestra iglesia, hasta allá estaba la cabeza de la estatua, y tenía 100 pies de alto y 10 pies de ancho. Una estatua de oro. Edifica una estatua de oro, y él manda que al tocarse la bocina, el salterio, al tocar el arpa, todos los que escuchen el sonido de la música se arrodillen delante de esta gran estatua. Dice, al sonido de la bocina, del salterio, del arpa, de la flauta. Yo me imaginaba, dije, al sonido de la cumbia, del mariachi, al sonido de la bachata. Todo el que escuche este sonido, hasta donde se llegue a escuchar la voz o el sonido musical de esta melodía, no dice cuál era la canción de Nabu, pero creo que debe haber sido una canción que él se inventó, y dijo, el que escuche mi canción se me arrodilla delante de la estatua. Y la Biblia
dice, y yo me pongo a pensar que debieron de haber pasado años, porque para hacer una estatua de esta dimensión en los tiempos de ellos pasaron muchos años. Cuando Daniel le descifra el sueño, también dice la Biblia que el rey es tan sorprendido por Daniel que lo pone en un puesto tan alto, y Daniel era tan buena onda que cuando Daniel llega a tener un puesto tan alto en la gobernación junto con el rey, le dice: tengo 3 amigos y me gustaría que les des trabajo. Y a esos 3 amigos el rey Nabucodonosor también los pone a trabajar en el gobierno y tienen posiciones altas en el gobierno babilónico. Y debieron pasar muchos años, no fue esto, uno a veces lee la Biblia un capítulo al otro, pero no fue tan rápido. Cuando se edifica la estatua, y yo me imagino ese sonido que decía el rey: cuando escuchen la flauta, cuando escuchen esto, todos se me arrodillan. Y hay unas fotografías que estaba viendo yo para inspirarme mejor, porque trataba de imaginarme a los muchachos o a los hebreos cuando ellos por primera vez se inaugura la gran estatua, y de seguro la vieron cuando la estaban construyendo y trabajaban en el gobierno. Sabían que al rey se le infló el corazón y dijo: voy a hacer una estatua en mi honor y yo quiero que todos me honren y que todos me respeten. Y ellos han de haber dicho: pues el rey es su onda, él es el presidente, él es el líder, y pues está bien, pero de eso a que nosotros nos postremos, pues no lo vamos a hacer. Hasta que llegó el día en donde suena la trompeta y todos se arrodillan, y yo me imagino a estos 3 viendo a todos que se empiezan a arrodillar y que se empiezan a inclinar y a bajar la cabeza y a reverenciar la estatua. Y estos 3 simplemente no se arrodillaron y se quedaron de pie viendo, y dijeron: bueno, nos podemos quedar aquí, pero no nos vamos a arrodillar. Podemos estar entre ellos, pero no somos igual que ellos. Estamos con ellos, trabajamos en las mismas oficinas con ellos, servimos al mismo rey, es el presidente, es el gobernante, y si él me pide que yo vaya y me ponga a hacer un proyecto para la nación, lo tengo que hacer porque trabajo para él. Si el rey me pide que yo vaya y le haga un encargo, yo lo voy a hacer porque yo trabajo y le sirvo a él y me debo. Si el rey me dice: vístete con estos uniformes y quiero que te pongas este tipo de color, me lo tengo que poner porque es mi trabajo. Pero fíjense qué interesante, que los hombres nos podrán pedir que hagamos cosas y nosotros debemos de ser obedientes. La Biblia dice que si somos empleados, obedezcamos a nuestros amos, que seamos nosotros diligentes, que trabajemos bien, que si nos dicen: haz esto, hazlo. Pero cuando se meten con nuestro espíritu, cuando el hombre que gobierna se quiere meter con nuestra alma, ahí es donde Dios nos ha enseñado que no nos inclinemos delante ni de ningún hombre, ni de ninguna imagen. Al único al que nosotros debemos de darle honra, gloria y honor es a Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice Filipenses capítulo 2, delante de Él se doblará toda rodilla de lo que está arriba en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Nosotros debemos recordar, mis hermanos, este es el tiempo de recordar que nosotros no nos debemos inclinar ante ningún hombre o ningún Dios con D minúscula, solamente delante de Dios, nuestro Señor, el invisible Dios. No hay una imagen a donde nos vamos a arrodillar. Los musulmanes cuando oran se arrodillan en dirección a la Meca, allá en Israel, a Jerusalén. Daniel, cuando estaba orando en Babilonia, abría las ventanas de su alcoba y dirigía su oración hacia Jerusalén, también allá donde fue edificado el templo, allá donde oró Salomón y dijo: todos aquellos de tus hijos que lleguen a estar fuera de esta nación y dirijan la oración hasta acá, tú los vas a oír, Señor. Y Daniel, en base a esas palabras de Salomón,
y los musulmanes en base a su devoción hacia Jerusalén. Cuando nosotros estuvimos en Israel, nosotros fuimos ahí donde está la Meca de los musulmanes. De hecho, fuimos también delante de ese pedazo de muro que queda del templo. Y ahí van miles, millones de personas a poner las manos en el muro, porque ahí se hizo el templo. Ahí es donde estaba la arca del pacto. Ahí está la historia maravillosa del pueblo de Dios. Tantas cosas que sucedieron. Y ellos, los israelitas, sabían que el único Dios, que es el único Dios viviente, el único Dios todopoderoso, era su Dios, Jehová de los ejércitos. Yo quiero que te imagines a estos jóvenes y sus convicciones. Ellos trabajaban, vamos a imaginárnoslos el día de hoy trabajando en el escritorio, en una oficina aquí de San Francisco, de uno de los mejores edificios, o Nueva York, o vete para Washington, a donde quiera que te vayas, y que veas que hay un joven que tiene a Dios en su corazón, que conoce al Dios vivo, lo conoce. Y no importa que llegue a estar delante del presidente de la nación, o de un senador, o de un diputado, le debe respeto, sí, le debe honor, sí, le debe obediencia, pero hasta cierto punto. Pero si aquel presidente, si aquel senador le dijera a este joven: mira, necesito que tú me des reverencia y te arrodilles delante de mí en presencia de todos los demás, porque yo quiero que tú me adores. Con todo respeto, con todo respeto, gracias por el empleo que tengo, gracias por lo que tú me pagas, pero tanto así como adorarte a ti, yo conozco a un Dios, y es al Dios que le debo mi corazón, y es al Dios que le debo mi adoración, y es al Dios que le debo la salvación de mi alma, y yo no puedo postrarme, yo no puedo adorar hombre o adorar tal vez un sistema o un gobierno. Este es el tiempo donde los cristianos, los creyentes, los que conocen a Dios, estés donde estés, tienes que tener fijos tus ojos en el Rey de Reyes, Señor de señores, y adorarlo a Él, como dijo Jesús delante del mismo Satanás. Le dice Satanás: mira, yo te ofrezco todos estos reinos, te ofrezco esto, te ofrezco el otro. Y Jesús le dice: mira, momento, Satanás, gracias por los ofrecimientos, pero al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él le servirás, dijo el Señor. Si eso nos ha enseñado el Señor, este es el tiempo que debemos con devoción adorar a nuestro Rey. Hay que adorar al que viene pronto por nosotros. Esto es impresionante, porque por algo la Biblia lo deja escrito. Por algo tenemos esto allí, este tesoro en la Biblia. Miren lo que dice la palabra. Cuando estos jóvenes se rehúsan a adorar la estatua, había un castigo atemorizante, terrorífico, que el que no adorara la estatua lo lanzarían a un horno de fuego. Y dice la palabra: yo he sabido que ustedes no adoran a mis dioses, ni quieren inclinarse ante la estatua de oro. ¿Es cierto? Voy a darles una oportunidad. Si al escuchar la música se inclinan, adoran a la estatua, no les haré nada. Pero si no la adoran, ordenaré que de inmediato los echen al horno, y ya verán que no habrá Dios que pueda salvarlos. Y Sadrach, Mesach y Abed-nego, yo pensé que era Abed-negro, pero no, es Abed-nego. Sadrach, Mesach y Abed-nego le respondieron: Su Majestad, eso no es algo que nos preocupe. Miren la respuesta del espíritu de estos jóvenes. Mira, Rey, eso no es algo que nos preocupe. Si el Dios que adoramos así lo quiere, es capaz de librarnos del fuego y del poder de su majestad. Pero aún, si no quisiera hacerlo, nosotros no pensamos adorar esa estatua de oro. Daniel capítulo 3. Sabes que
uno lee tan fácil esto que acabo de leerles, pero ¿de qué estaban llenos estos jóvenes para poder desafiar el tiempo que estaban viviendo? Y yo me pregunto, todo lo que nos hace falta como iglesia cristiana en el tiempo de hoy, hermanos, nos hace falta tanto para poder nosotros enfrentar lo que está por venir. Tenemos que llenarnos de la palabra, debemos llenarnos de lo que estaban llenos estos jóvenes, porque lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo con nuestros ojos, no es otra cosa más que el mismo escenario babilónico de tantos años atrás. Y quiero explicarles lo siguiente. Fíjense que Jesús dijo, el Señor, en una ocasión, vienen unos hombres para tentarlo y le dicen: maestro, sabemos que siempre dices la verdad. Tú le enseñas a la gente que debe obedecer a Dios en todo. No te importa lo que digan los demás acerca de tus enseñanzas, porque tú no hablas para quedar bien con ellos. Dinos ahora, ¿qué opinas? ¿Está bien que le paguemos impuestos al emperador de Roma o no? Pero como Jesús conocía las malas intenciones que tenían, les dijo: hipócritas, ¿por qué quieren ponerme una trampa? Muéstrenme una de las monedas que usan para pagar el impuesto. Entonces le trajeron una moneda de plata y Jesús les preguntó: ¿de quién es la imagen que está en la moneda? ¿De quién es el nombre que tiene escrito? Ellos contestaron: del emperador romano. Jesús les dijo: pues denle al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Ahora, esto hay que ponerlo bien en claro, porque Jesús lo puso en claro. Porque ellos vienen y le dicen: bueno, Señor, por primera vez le ofrecen un respeto a Jesús y le dicen: Señor, Roma vino y nos está cobrando impuestos. Aquí si quisiéramos ser adoradores solamente de Dios y quisiéramos evadir los impuestos. Y Jesús dice: hipócritas, los romanos ya vinieron a poner calles aquí. Ellos les están poniendo banquetas. Ellos les están arreglando sus ¿cómo se dice? Urbanizando, ¿verdad? Urbanizando. ¿Saben por qué existe el dicho: hay muchos caminos que te llevan a Roma? Porque Roma fue de los que primero empezaron a hacer caminos para tener accesos a los pueblos. Roma cobraba tributos, impuestos, porque también los impuestos pagaban a los soldados, pagaban a los que trabajaban en el gobierno. Entonces, nosotros tampoco tenemos que hacernos tan espirituales y decir: oh, no vamos a pagar los taxes, no vamos a pagar impuestos, tampoco vamos a seguir lo que diga el gobierno. No. Hay muchas cosas que dice el gobierno que debemos hacer nosotros, porque son cosas que debemos hacer, como dijo Jesús: al César lo que es del César. Pero hay cosas que nos va a decir el César que no le corresponden al César, son cosas de Dios. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Al César le pagamos impuestos, al César le vamos a seguir ciertas indicaciones, pero hay ciertas cosas que no le corresponden al César. La adoración es al Señor, la entrega del alma y del corazón es a Dios. Y eso es lo que nosotros vamos a necesitar, tener buenos lentes para darnos cuenta hacia dónde es que tenemos que tener nuestra defensa de nuestra alma, nuestro espíritu. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? ¿Sí me están entendiendo, mis hermanos? Déjenme decirles algo y con esto voy a terminar, porque ya me timbró mi reloj. El horno de fuego, que dice la Biblia que lo calentaron 7 veces más, infundía un miedo. Esto me dice a mí que para que yo adore a mi Dios,
en vida, que tengo vida, que estoy en esta tierra, que todavía no me he ido al cielo, que todavía no estoy en la presencia de Dios, porque allá hay adoración todo el tiempo, allá nunca se interrumpe la adoración. Aquí sí se interrumpe la adoración. Aquí en la tierra estamos sujetos a un cuerpo y a un gobierno que no es de Dios, y todo eso lo tenemos que entender con sabiduría, con entendimiento, con inteligencia. Pero hay algo que me descubro aquí, que luchamos para adorar a Dios y que sabe bien Satanás y que el hombre lo conoce muy bien: el miedo. Miren cómo dicen: si no adoran la estatua, al horno de fuego. Imagínense si no es miedo, si no infunde miedo el decir: o adoro a mi Dios o me tiran al horno, o le doy a Dios la gloria y le doy a Dios la honra porque Él es mi Dios. Pero por este otro lado hay un mensaje de miedo. El mundo te va a dar un mensaje de miedo, de temor. ¿Ustedes creen que ellos no sintieron miedo? Atemorizante este castigo. Yo leí que hay 5 cosas que el hombre tiene miedo. O sea, los temores más grandes que nosotros tenemos como hombres. El número 1 es el miedo a la muerte. El número 2 es el miedo a la pérdida de la autonomía. El número 3 es la soledad, es el miedo a quedarte solo. El número 4 es el miedo a la mutilación. Por eso el terrorismo, por eso los sicarios. Y el número 5 es el miedo a la humillación. Pero yo quiero terminar este mensaje dándoles a ustedes una palabra de esperanza y una palabra de verdad. Jesús dijo y nos dice hoy: no teman, no teman, mi pueblo, mi iglesia, mi manada pequeña, no tengan miedo. ¿Y sabes por qué Jesús es el que tiene la mayor propiedad de sostener esas palabras y decirnos no teman? Porque Jesús enfrentó la humillación. Él murió humillado. Jesús fue mutilado, le arrancaron las barbas, lo mutilaron, le clavaron clavos en sus manos y en sus pies. Él vivió la mutilación. Jesús se quedó solo, le dijo a sus discípulos: herirán al pastor y las ovejas serán dispersas. Y Jesús muere en una cruz solo. Nadie de los que lo seguían estaban ahí más que solo su mamá y el discípulo más joven. Jesús sufrió la pérdida de la autonomía, que es perder tu propia libertad. Él fue preso, lo pusieron en una cárcel, estuvo ahí y lo amarraron y lo llevaron como que fuera un animal a la cruz, y perdió su libertad. Y como último, Jesús perdió su vida, Jesús murió. Y dice la Biblia en Hebreos: por eso Jesús se hizo igual a nosotros. Solo así podía morir para vencer al diablo, que tenía poder para matar a hombres y mujeres. Con su muerte Jesús dio libertad a los que se pasaban la vida con miedo a la muerte. Sí, hay miedo a la muerte y es el miedo más grande que tiene el ser humano. Pero tenemos que recordar las palabras de nuestro Señor cuando dijo: yo soy el que da la vida, el que hace que los muertos vuelvan a vivir. Quien pone su confianza en mí, aunque muera, vivirá. Los que todavía viven y confían en mí nunca morirán para siempre. ¿Puedes creer esto? Le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dijo Jesús. Y el Señor dijo: ¿crees tú esto? ¿Crees tú esto? Yo te digo, iglesia, ¿crees tú esto? ¿Crees que si mueres tú vas a seguir viviendo y tienes una vida eterna?
En Cristo Jesús, los que creemos en el Señor, no morimos, porque Dios no es Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Aleluya. Dale un aplauso fuerte a Jesús. No hay otra cosa que puedan demostrar los jóvenes babilónicos, sino que no le tenían miedo a la muerte. Daniel tampoco le tuvo miedo a la muerte cuando lo lanzan al fuego de los leones. Nuestro mayor desafío, hermanos, es el miedo. Lo que mayormente estamos enfrentando hoy es el miedo. ¿Cómo podemos vencer el miedo en estos tiempos? Tenemos miedo a perder el trabajo. Tenemos miedo a perder la salud. Tenemos miedo a enfermarnos, tenemos miedo a llegar a un hospital, tenemos miedo que nos vayan a poner en una cama, tenemos miedo a quedarnos solos, tenemos miedo a quedarnos humillados, tenemos miedo a perder la libertad. Estamos enfrentando las tinieblas que infunden miedo, pero tenemos que recordar que no estamos solos. Jesús está con nosotros. No son de este mundo. Yo les envío mi espíritu para que no estén solos, para que sea el Espíritu Santo su consolador, su fuerza, su guía. Hay una cosa que quisiera dejar en claro esta tarde. ¿Cómo puede el pueblo de Dios caminar en estos tiempos sin miedo a lo que están diciendo y lo que viene que van a seguir diciendo? Nos van a seguir bombardeando por todos lados. ¿Cómo podemos mantener una vida donde tengamos la fuerza interna que da Dios para no tener miedo? Dios me dijo esto, que se los dijera. Hay un recurso, hermanos. Hay un recurso. Y Dios me dijo, están en mucho desuso. Es la oración. La oración es poderosa para los hijos de Dios. El hijo de Dios que ora, que se postra. Por algo Satanás quiere que adoremos otras cosas. Porque cuando un hijo de Dios se postra, pero se postra ante el Dios que no se ve, y en medio de un mundo en caos, en medio de noticias de muerte, en medio de tanta fatalidad, dejas a un lado todo lo que dice el mundo y todo lo que está pasando y doblas tus rodillas y te vas a orar al Dios del cielo y te vas a adorar al Señor en tu recámara, en donde sea, en tu cuarto, en ese rinconcito, en ese pedazo de alfombra, y te arrodillas delante de Dios y empiezas a orar y adorarlo. Hay algo poderoso que sucede en nuestro espíritu. Ahí Dios fortalece el alma de sus hijos en la oración. La oración. Si algo tenemos que volver a hacer en este 2021 es orar. ¿Cómo está tu oración? ¿Cómo están tus tiempos de comunión con Dios? La oración. Es un recurso maravilloso, la oración.
Es la comunicación con el cielo. Aleluya. El que ora a Dios recibe mensajes del cielo. De arriba viene toda buena dádiva, todo don perfecto. De arriba viene mi socorro. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Iglesia, tu vida de oración, tus tiempos de oración. Tú tienes un Dios poderoso. Yo me imagino a los hebreos el día que los condenaron a echarlos al horno. Casi me atrevo a asegurar que ese día por la mañana ellos habían orado. Y el que ora está listo. El que ora está preparado para lo que viene. Si algo Jesús le enseñó a sus discípulos es buscar al Padre en oración. Miren, no salgan de Jerusalén hasta que no oren primero. Y busquen a Dios, oren a Dios. Y van a recibir el Espíritu Santo, van a recibir guianza, van a recibir dirección. Les leo algo para animarlos con lo que le pasó a estos hebreos por serle fieles a Dios. Y esto es lo que nos va a pasar si somos fieles a Dios, hermanos. Esto nos va a pasar si le somos fieles a Dios en este tiempo. Dice la palabra, Isaías 43. Yo siempre estaré contigo, cruzarás por ríos y no te ahogarás, caminarás en el fuego y no te quemarás, porque yo soy tu Dios y te pondré a salvo. Dice la Biblia que cuando los echaron al horno, los que los lanzaron al horno, murieron del fuego tan fuerte que estaba. Los que los lanzaron murieron. Y el rey se acerca al horno y dice la palabra, me parece que los jóvenes que echamos al horno eran 3 y los 3 estaban atados. Así es, respondieron los conserjes o consejeros. Entonces dijo el rey, ¿cómo es que yo veo 4? Todos ellos están desatados y andan paseándose por el horno sin que les pase nada. Además, el 4º joven parece un ángel. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó al horno lo más que pudo y gritó, Sadrach, Mesach y Abednego, servidores del Dios Altísimo, salgan de allí. Y los 3 jóvenes salieron del horno enseguida, los rodearon todas las personas importantes del gobierno y se quedaron sorprendidos al ver que el fuego no les había hecho ningún daño. No se les había quemado ni la piel ni el pelo, ni siquiera su ropa olía quemado. El rey exclamó, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel para salvarlos. Tanto confían ellos en su Dios que no quisieron obedecer mis órdenes. Estaban dispuestos a morir antes que adorar a otro Dios. No hay otro Dios que pueda hacer lo que el Dios de estos jóvenes ha hecho. Por lo tanto, ordeno que quien hable mal de este Dios sea cortado en pedazos y que su casa se convierta en un basurero. No me importa de dónde sea ni qué idioma hable. Además, Nabucodonosor, miren lo que les pasó a ellos. Dice, además Nabucodonosor les dio a los 3 jóvenes puestos aún más importantes en el gobierno de Babilonia. Si les somos fiel a Dios,
Dios honra a los que le honran. Dios guarda a su pueblo. Dios está con su pueblo. Dios hará que seamos luz en medio de un mundo en tinieblas. Este es el tiempo en el que nosotros, si estamos en la tierra, estamos por un propósito de Dios. Estamos para que el nombre de nuestro Dios sea exaltado, sea glorificado, sea honrado, y otros puedan decir: no hay Dios como el Dios de estos hombres, de estas mujeres. No hay otro Dios como nuestro Dios. Aleluya. Oh, dale la gloria al Señor. No hay otro Dios como nuestro Dios. Oh, yo quiero que te pongas de pie y le des un aplauso fuerte a la gloria del Dios de estos jóvenes, y que es el Dios de nosotros. Vamos a darle un aplauso fuerte, fuerte, fuerte al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que sigue sentado en su trono de gloria y su gloria de poder. Oh,